¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast dominical. Así que bienvenido y bueno, quiero invitarte a que puedas compartir este podcast y que puedas también interactuar junto con nosotros. Y bueno, hoy vamos a tener un podcast muy interesante. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de cómo poder ordenar nuestros pensamientos. Cómo poder ser más efectivos y más productivos en relación a nuestros pensamientos. Así que bienvenidos todos a este cuarto episodio. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Bueno, así iniciamos este episodio y bueno, quiero invitarte a que puedas interactuar con nosotros, que también puedas compartir este podcast y bueno, principalmente que puedas compartirlo y vamos a pasar un buen tiempo. Y quiero darle la bienvenida, bueno, como cada domingo me ha acompañado hasta el día de hoy. Steven, ¿cómo estás? Anda muy bien, Dios te bendiga. Muy bien, estamos bien. Yo creo que todo el mundo ya está esperando, ¿no? A que sea domingo para poder tener la hora del podcast. La hora del podcast y más los que están ahí ayudándonos. Muy bien, bienvenido, Steven. Gracias. Y hoy tenemos, bueno, un pastor invitado de casa, pero invitado para este cuarto episodio, el pastor Iván. Muy buenas tardes, ya estamos listos para estar aquí en el programa, ¿verdad? Muy contentos y pues agradecidos con el Señor porque nos permite llegar a fin de semana. Así es, ¿y qué tal estuvo hoy su muy día? Muy bien, sí. Estuvimos, pues bueno, en general yo creo que nos fue muy bien. Qué bueno, Sí. me da gusto. Sí, ya cerrando la semana, yo creo que bien productivos con los servicios y todo eso. Y para iniciar una semana, dicen por ahí con todo el mood, ¿verdad? Sí. Mañana día festivo. Mañana es día festivo. Sí. ¿Los jóvenes qué tienen mañana? Mañana tenemos nuestro... Pues sí, nuestro encuentro de la amistad, por decirlo así. Ajá. Ya Local. Local. Ajá, Local. Ya que ahorita por todo esto de la la pandemia no están permitidos lugares muy grandes, entonces lo vamos a hacer aquí de una manera muy local. Qué con los bueno. chavos. Mañana. Sí. Mañana. ¿Desde qué horas? Mañana a las 10 de la mañana. Mañana empezamos a las 10 de la mañana y pues bueno, la idea es que los chavos ahora sí no se relajen de eso de tareas, se relajen un poquito acerca de sus responsabilidades porque pues bueno, ya saben todos, ¿no? Que ya para las 6 de la tarde del día lunes todos están haciendo tareas, todos están en friega, entonces lo que queremos es que pasen un buen tiempo y que pues bueno, que se puedan relajar un poquito. Qué bien, qué bien. Sí. Y sé que así va a ser, así que bueno, quiero invitarte a que puedas compartir este video o este podcast y puedas compartirlo en tu muro, puedas enviar el link a tus amigos, a los hermanos en la fe, porque vamos a estar hablando de un tema muy importante. Vamos a estar hablando acerca de cómo poder ordenar nuestros pensamientos. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado una situación, ¿verdad? Donde, bueno, los pensamientos están un poquito desorientados, ¿verdad? Y cuando los pensamientos no están ordenados, es claro que las decisiones van a costar un poquito más de trabajo, el determinar ciertas cosas, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez o ha aplicado el término donde el que dice de que tus pensamientos te traicionan. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y hay pensamientos que cómo cuestan trabajo Sí. anularlos o quitarlos, ¿verdad? De nuestra mente, porque pues en realidad hablábamos esta semana en el devocional de cuántos pensamientos no vienen a nuestra mente día a día. Sí. Cuántos pensamientos se cruzan, pero de todos esos pensamientos, ¿cuántos son productivos? Sí. ¿Verdad? Tenemos cientos de pensamientos, pero hay que aprender ¿qué podríamos decir? Ser selectivos en nuestros pensamientos. Y para los que son cristianos, yo creo que se diría dominio propio. Dominio, sobre dominar, sí, tener ese dominio sobre... Un autocontrol sobre los Un pensamientos. autocontrol, ¿verdad? Ser más selectivos en lo que pensamos. Sí. Ahora, yo sé que podrán decir, ¿puedo ser selectivo en los pensamientos? Claro que sí, claro que sí. Hace unos días miraba un video y en el video... no recuerdo a quién le preguntan, pero es un famoso y le dicen, vas a contestar rápido, así sin pensar. O sea, la pregunta es rápido, vas a contestar así sin pensar. Y él dice, se queda así como que pues, no puedo dejar de pensar, siempre estoy. Claro. ¿Verdad? Y me llamó la atención eso Sí. porque hay creyentes, ¿verdad? Que dicen, pues que ya dejé unas cosas externas, pero esas cosas internas, ¿verdad? Como el área del pensamiento, a veces suelen ser difíciles. Son de las áreas que más nos cuesta trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor podrán decir, pues no, como que no le veo tanta importancia a este tipo de temas.
Pero en realidad, si hacemos un poquito de inventario dentro, o sea, vemos que hay pensamientos que se cruzan en nuestra mente, Sí. que primero, poner la base, no glorifican a Dios. Pensamientos que van muy fuera de los principios de Dios. Y segundo, bueno, pensamientos que no nos llevan a ser productivos. Sí. Y bueno, para comenzar, y bueno, espero y puedas interactuar con nosotros en este cuarto episodio. Y pues hoy tenemos al pastor Iván con nosotros invitados. Y Proverbios capítulo 20, el versículo 18 dice, para abrir ahora sí que este tema, ¿verdad? Dice, Proverbios 20, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo se ordenan, pero cuando no atendemos al consejo, cuando estamos en ese conflicto, qué difícil es ordenar nuestros pensamientos. Pues de hecho ahí mismo en ese versículo dice, ¿no? La guerra, habla de guerra. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido alguna vez alguna batalla en nuestra mente? Con un pensamiento. ¿Cuántos no hemos nosotros a lo mejor luchado con un pensamiento, no sé, ya sea un pensamiento que venga a atacar nuestra fe, por decirlo así? Y hemos estado durmiendo con ese pensamiento. Y en la mañana siguiente, cuando tienes que entrar con todo el vigor en la fe o tal vez algún proyecto que tengas y de pronto te ataca ese pensamiento. Porque hay pensamientos que son aferrados, vamos Sí. a decir esa palabra, ¿no? Que se anclan y que pueden durar semanas y hasta meses, ¿verdad? Digo, ¿cuántas personas no, por un pensamiento que no se logra ordenar, ¿verdad? Han llegado a tomar malas decisiones, ¿no, pastor? Sí, y creo yo que es una de las áreas que aún siendo creyentes, ¿verdad? Siendo cristianos, son de las áreas que día tras día, ¿verdad? Se nos enfrentan, ¿verdad? Tenemos que día tras día llevar esa batalla que, yo sé que la Biblia enseña muchos versículos, pero yo he platicado con creyentes que dicen, es que no logro vencer ese pensamiento, como hace unos momentos decía Steven, ¿verdad? Dice, ya llevo semanas, meses que batallo con ese pensamiento y pues bueno, es algo de lo que debemos de aprender y yo creo que va a ser de bendición este podcast, ¿verdad? Sí. Va a ser algo especial porque creo yo que son áreas muy fuertes. Sí. Yo diría que en un creyente, ¿verdad? Esto depende mucho si conquistamos o si vivimos en victoria o no vivimos en victoria. Tiene mucho que ver la forma de nuestros pensamientos. De la forma en que pensamos, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, el apóstol Pablo en ciertas cartas habla acerca de la renovación del entendimiento, que también tiene que ver con nuestros pensamientos. Inclusive en Primera de Corintios, él habla acerca de llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿verdad? O sea, cómo él sabía, no sé si lo esté contando o o lo haya expresado por alguna experiencia que él haya tenido, ¿verdad? En cuanto a pensamiento, pero él dice, ¿verdad? En ese versículo, en una de las cartas a los Corintios, que hay que llevar esos pensamientos y a la obediencia a Cristo, ¿no? Que nuestros pensamientos, inclusive en otro pasaje, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, que dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo que es justo, lo que es agradable, lo que es de dignidad. En esto, dice el apóstol Pablo, en esto pensar. Pero yo creo que, bueno, ya entrando un poquito más en materia, y bueno, ya imagínate, ya con todo esto de las redes sociales, quiero tocar un poquito este punto de las redes sociales porque yo creo que más en esos tiempos, imagínate, si para el apóstol Pablo en esos tiempos era difícil el estar concentrado, por ejemplo, en la palabra o en todo lo bueno, en todo lo santo. Todo lo amable, todo lo puro. Ahora imagínate, ahora con que todos los días con las redes sociales, las noticias, estamos siendo bombardeados de pensamientos negativos. ¿No? Y desde que abres las redes sociales, lo abres y lo primero que aparece ahí es un cuadrito que dice ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Desde que abres las redes sociales. A ver, déjame ver si es cierto. No he puesto atención en eso. Sí te dices. ¿En qué estás pensando, no? Y vamos a poner esto sobre la mesa. O sea, las redes sociales. ¿Qué tanto influye? ¿Qué tanto tendrá influencia? 100. ¿El 100% de nuestro pensar? 100%. ¿El 100%? No, creo que baje 90 yo. No, imagínate. Mira, yo me pongo a pensar hace que 15 años, 10 años atrás. O sea, yo era un adolescente, pero yo me acuerdo que yo no tenía esta herramienta. Ah, no, claro que no lo había. Y yo creo que inclusive las luchas eran distintas a las de ahora en los pensamientos. Sí.
Y yo creo que los jóvenes son los que más se ven afectados por que las redes sociales, ¿verdad? Yo sé que son buenas, ¿verdad? Sí, No, se tan usa sencillo, correctamente. sí. Claro. ¿Verdad? Pero cuando normalmente los jóvenes son los que se ven afectados porque a veces no saben cómo manejarlas. Mira, a mí me sorprende que ya ahora hasta las personas de la tercera edad, que Ujú. ya empiezan a tener las redes sociales, también ya son afectados también por eso, por las malas. O sea, aquí es parejo, General. ¿no? Y tener, Ujú. y aprender a tener el correcto concepto, ¿no? Sí. Sí, claro que tú le echas un vistazo a las redes sociales y sí hay muchas ideas, Claro. hay muchos pensamientos plasmados ahí, ¿verdad? Y saber de todo eso que yo puedo tomar, que sea de bendición para mí, que me puede ayudar. Esta palabra, ser productivo, Sí. ¿verdad? Ser productivo en mis pensamientos. Pero ahí va la pregunta. ¿Alguna vez ustedes han estado confundidos o con pensamientos de que no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo ¿y yo cómo creo lo- que yo muchas veces, todos, y esto yo creo que nadie lo va a negar, incluso los que nos están allá atrás escuchándonos, yo creo que todo el mundo ha tenido un pensamiento automático. Ujú. Yo creo que todo el mundo ha contestado de una manera automática, Por default. por default. Y eso cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando cuando de pronto entras en un mood, pero Ajá. hablando ya automático. Y a veces contestas algo de una manera automática o piensas algo de una manera automática. O cuando, bueno, yo quiero entender esto, ¿no? Cuando no se coordina el pensamiento con la boca y que uno responde sin, caray, lo dije. No tienes conectado el Ya no- pensamiento con Ya la no, boca. ya no tienes control de tus pensamientos, ¿sabes? Ujú. O sea, la mente es tan, pues digo, es tan fuerte, Sí. vaya, es un lugar es un recipiente donde llegan muchas cosas a tu cabeza, y hay veces que tenemos mucha memoria, y a veces que te sobrecargas de tantas Sí. cosas. Y más hoy en día, ¿no? Que vemos no vemos, vivimos casi la mayoría, ¿verdad? En momentos donde hemos sentido la presión, o tú dices ese estrés y todo eso. Y quieras o no, es una sobrecarga en los pensamientos, ¿no? El pensar. Ahora, digo, que comenzó todo esto de la pandemia, que se acaba de cumplir creo que un año, ¿no? Ya un año. Hace 2 días, 3 días, un año. ¿Cómo afectaría nuestros pensamientos, verdad? Porque comenzamos a pensar, claro, inseguridad, Sí. incertidumbre, qué va a pasar, o sea, todo eso es lo que... Sí. Entonces, a través de un año yo creo que hemos aprendido, claro, hemos aprendido también a ir lidiando con Sí. con este tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos confundimos? Porque hay que hablar en el contexto cristiano, ¿no? Nosotros somos creyentes, tenemos Sí. la palabra de Dios, pero cuando nos confundimos, o sea, ¿cómo respondemos o cómo salimos de esa confusión, ¿no? No, y yo he conocido o platicado con personas que dicen, bueno, es que aún siendo creyentes busco en la Biblia y veo como que me dice algo y luego le leo por otro lado y realmente ya no sé qué decisión tomar, ¿verdad? Y todo es que tiene mucho que ver los pensamientos, ¿verdad? Ujú. Como ahorita lo decíamos, a veces no se coordina la palabra, la boca con lo que realmente pensamos. Ujú. Inclusive cuando atravesamos momentos difíciles, que yo he visto es ahí donde la gente a veces dice, ya no sé ni para dónde hacerme. Claro. No sé si busco a Dios, no sé si, es más, no sé si oro, no sé si leo la Biblia, no sé si voy con el pastor. Y ahora sí realmente no sé qué hacer. Y en esta pandemia yo creo que lo vimos mucho eso. Sí, ¿verdad? Ujú. Fuimos como que estuvimos expuestos a esa problemática. Pienso yo que como que antes de la pandemia sí ya estaban los problemas, solamente que con la pandemia se amplificó todo. Sí. Es lo que vino a hacer todo eso. Entonces imagínate, antes ya existían, ¿no? Digo, yo era uno de ellos también, yo también fui una persona confundida, pero ahora con la pandemia, imagínate cuántas cosas no se amplificaron. Pero sabes también, yo creo que estos tiempos nos han ayudado para definir, ¿no? Sí. Leímos el proverbio, ¿no? Que con el consejo se afirma el pensamiento. Y claro que está hablando acerca del consejo de Dios para nosotros, que Así es el es. consejo de Dios, donde podemos afirmar nuestras convicciones, nuestras ideas, afirmarlas y ahora sí que llevarlas de la mano de acuerdo al propósito de Dios, ¿no? Sí. O sea, el afirmar, o sea, tener firmes las convicciones, ¿no? Porque hay un salmo, no recuerdo qué salmo es, pero hay un salmo que dice que los principios o los valores se quiebran, o sea, hay un salmo muy interesante que habla acerca de cuando hay un quebrantamiento, ¿no? En el funcionamiento de la sociedad. Ahorita lo voy a recordar, está bien a mi mente, pero hablo de que, dice, después de que hay ese quebrantamiento, dice que los fundamentos de la tierra son movidos. O sea, qué interesante es el que si no tenemos nuestra forma de pensar correctamente, o sea, vamos a ser inestables. O sea, eso es a lo que yo
quiero llegar. Sí. Vamos a ser inestables si no hay un pensamiento sólido, ¿no? Por ejemplo, en nuestra fe. En nuestra fe, porque digo, tantas cosas que podemos hablar en cuanto a la palabra, o en cuanto a creencias, o en cuanto a ideas, filosofías, que quieras o no, si hay confusión, sí, ¿no? Inclusive Voy a buscar mientras el versículo. Ajá, tantas cosas que nos rodean que leemos, ¿verdad? Hoy desde que tomamos el celular, que es más común, lo abrimos en la sección, en los buscadores, ¿verdad? Inmediatamente aparecen noticias. Y algunas de esas noticias yo veo que van en contra de los principios que nosotros creemos, ¿verdad? Como la palabra del Señor. Lo que usted mencionaba hace un momento. Si no tenemos un principio firme, establecido en nuestra vida, cualquier cosa en ocasiones que leas, a veces como que logra movernos. Es la palabra, mover tu fe, mover tus convicciones. Mira, dice el Salmo, es el Salmo 82, el versículo 5. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. O sea, cuando no tenemos una idea, aquí ya habla acerca de que no saben, no entienden, y más cuando en nuestros pensamientos hay un desorden, ¿verdad? Hay una distorsión, le llaman la distorsión cognitiva, ¿verdad? Sí. Hay un desorden cognitivo, o sea, si los cimientos tiemblan, o sea, cuánto más, ¿verdad? De nuestra vida tenemos esa inestabilidad, ¿verdad? Inestabilidad en nuestros pensamientos, pero también inestabilidad en nuestra vida espiritual, Sí. ¿no? Sí, no, de hecho, bueno, ya estamos entrando un poquito más en tema ya emocional y mental. Y pues bueno, si hablamos de las distorsiones cognitivas, estamos hablando de algo más Sí, claro. más emocional, pero te das cuenta que aún así como quiera, pues bueno, no podemos ignorar que todo eso afecta hasta nuestro espíritu, Sí. nuestra creencia, en lo que tenemos en Dios, vaya, nuestra Sí, confianza. porque en Dios. fíjate, cómo un pensamiento o puede ayudarte a crecer, Sí. a sobreponerte, o un pensamiento no controlado puede hundirte Sí. en la depresión, en la frustración, en la tristeza, inclusive, digo, cuánta gente, ¿no? Que ha querido llegar a tomar salidas falsas, ¿verdad? Sí. ¿Saben a lo que me refiero? Salidas falsas. No menciono la palabra porque después Sí, lo se censura. censuran en Facebook. Pero llegan a tener ideas, pensamientos de Sí. buscar una salida falsa, pero es porque no supieron cómo lidiar con un pensamiento. Ajá. Cómo detener ese pensamiento. Yo siempre he visto como un pensamiento como algo móvil, ¿verdad? Algo Sí. que va en movimiento. Y obviamente si es un pensamiento nocivo, ¿verdad? Si no sabes detenerlo en el momento indicado, ese pensamiento agarra fuerza. Sí. ¿No? Y sabes, esta semana hablaba acerca de la ley del momentum. Y la ley del momentum de Newton dice que una masa tiende a generar fuerza, ¿verdad? Y esa fuerza crea una dinámica. Y entre más fuerza tiene esa masa, ¿verdad? Más dinámica tiene. Así es un pensamiento. Sí. Crea una dinámica en tu mente, ¿verdad? Y si es un pensamiento ligado o tomado de la mano de la palabra de Dios, pues te va a impulsar a salir adelante, ¿verdad? A buscar a Dios. Pero Así si es. ese pensamiento es un pensamiento nocivo, un pensamiento que no está honrando a Dios, dice que es la misma ley. Toma fuerza, toma esa dinámica. Y la ley de Newton dice que solamente una fuerza superior puede detener el movimiento de esa masa. Esa es la ley de Newton. O sea, solamente, ¿qué puede detener la dinámica de esa masa? Una fuerza o una masa superior, ¿no? Sí. Entonces, salí con mis cosas. Gracias, ¿verdad? Newton. No, pero es que es bueno, o sea, entender. Yo trato de ver así las cosas y así trato de interpretarlo en mi vida y digo, bueno, tengo que aprender a detener ciertos pensamientos en el momento correcto. Sí. Estar consciente de mis pensamientos, decir, este pensamiento no está glorificando a Dios. Esta idea que yo traigo me va a sacar de la jugada, Sí. ¿verdad? Este pensamiento, o sea, a lo mejor podrán decir, como que eso no está en la Biblia, pero viene en la Biblia, ¿no? O sea, principalmente el apóstol Pablo habla acerca de esto, ¿no? Ahorita que mencionaba, me estaba recordando un pasaje de la Biblia muy conocido, así rapidito, la Biblia dice, estaban los discípulos en la barca. Tómate tu tiempo, no te preocupes, así. Dice la Biblia, estaban en la barca los discípulos, después en la noche, ¿verdad? Se arma la tormenta, el agua, porque dice la Biblia, estaba cayendo dentro de la barca, y de pronto dice la Biblia que ven venir a Jesús. Uh-huh.
¿verdad? Y de los 12 solamente uno dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Si eres tú, di que yo vaya. Y aunque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Sí. Pero obviamente sucedió algo más, ¿verdad? Externo a lo que la Biblia menciona, pero me llama mucho la atención cómo de 12, ¿verdad? Que estaban viviendo el mismo momento. Obviamente cada uno tenía su forma de pensar, pero solamente uno. Solamente uno se atrevió a decirle, Señor, si tú eres, di que yo vaya. Sí. No sé qué habrá pasado en la mente de los otros, ¿verdad? A lo mejor te vas a ahogar, no sabes nadar, quizás te va a faltar tu fe, pero solamente de esos 12, solamente uno pensó, ¿verdad? Que Jesús podía lograr hacer que él caminara sobre el agua, y todos sabemos el desenlace de la historia, ¿verdad? Claro. Logró caminar, pero me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Cómo de 12 solamente uno tuvo ese pensamiento de fe. Sí, Solamente, de tomar el reto, ajá. ¿verdad? Porque si es un reto, el salir de la barca, y que la barca podría representar nuestra zona de confort, nuestro lugar, ¿verdad? Donde aparentemente nos sentimos seguros, pero Jesús le dice, yo soy el que te llama, ven. Y Pedro sale de la barca, y quizá lo hemos atacado a Sí, Pedro, sí. ¿verdad? Por mucho Sí. tiempo. O sea, es que Y tocamos nada más la parte mala. Y sabes, hay un pensamiento, hay un tipo de pensamiento, de hecho esto es muy común, lo puedes buscar lo puedes googlear y habla acerca de eso. Pero hay un pensamiento muy común donde solamente te acentúas en lo malo, Sí. ¿verdad? Hablábamos acerca de las distorsiones cognitivas, Sí. ¿verdad? Que es un pensamiento que se acentúa solamente de todo lo que pasa, porque no todo es malo en la vida, no todo siempre va a ser malo, ¿no? Hay cosas buenas, ¿no? Pero Sí. hay un tipo de pensamiento que está tan contaminado, está tan viciado ese pensamiento, que solamente logras enfocar. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí sí, soy honesto. Sí. A mí sí me ha pasado donde lamentablemente y he tenido que lidiar con esas ideas y a tratar de desarraigarlas de mi mente, porque solamente te acentúas en las cosas malas que te pasan Sí. y haces que todo lo bueno, ¿verdad? Por ejemplo, y no solamente en circunstancias, en personas, ¿verdad? Que ya estás tan cargado, dice Víctor, sobrecargado en tu mente, Sí. que ya todo lo ves mal. Y dices, Sí, es que parte, por ejemplo, de la distorsión cognitiva bueno, una persona que tiene distorsión cognitiva es una persona que generaliza excesivamente. ujú, Todo lo generaliza, pero también algo que tú decías, hablando cuando no te puedes concentrar, te concentras en todo lo malo y no en los demás, bueno, es cuando haces un etiquetado, ujú. te haces tu propio etiquetado. Entonces, quieras o no, eso hace que no te enfoques ahora sí, no solamente veas el punto. No sé si han visto el ejemplo de ese, cuando ves el de la hoja. Ah, sí, que pones un punto y Sí. todos ven el punto, pero no ven No ven. alrededor la hoja blanca, ¿verdad? Sí. Ajá. O sea, y ese es el asunto que Pedro, ¿verdad? Nosotros nos acentuamos en le faltó fe y no, se estaba hundiendo, pero dio el paso que muchos no hemos dado, Sí, ¿no? que Tuvo la mente correcta. Lo que 11 no se atrevieron a hacer. Lo que 11 no se atrevieron a hacer, Pedro lo hizo. Entonces, yo creo que todos, ¿no? En algún momento hemos batallado con algún tipo de pensamiento que ha sido como un pequeño cuchillito de palo, ¿verdad? Que Sí. están ahí dándole y dándole y dándole. Y es que Dicen, quieras o no, eso te quita lo determinado. ujú, Eso te quita el ser determinado en tomar tus decisiones. Porque inclusive para poder tomar buenas decisiones, por ejemplo, estamos hablando del mismo de Pedro. Pedro tomó una buena decisión. sí, Puedo ver ahí. Pero fíjate como 11, a través de todo lo que ellos tenían en su mente, el no puedo, el que si me caigo, el que si aquello y el otro, le impidieron tomar decisiones. Sí. Los 11 también tenían la misma oportunidad que Pedro. claro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Entonces, sí. imagínate cuántas personas no viven así. O sea, han pasado años así. Con esa falta de determinación a base de tener un pequeñito problema En nuestra mente, sus ¿no? En los pensamientos. Sí. Pero, ¿sabes? Algo importante, y quiero aquí tocar este punto. El problema podría decirlo que es que muchas veces desde pequeños Ujú. hemos tenido ese conflicto en nuestra mente. Bueno, primero porque lamentablemente, ¿verdad? Vivimos en una sociedad, ¿verdad? Y más anteriormente que no había tanta censura, pero te metían ciertas cosas en la mente, ¿no? Y el problema es que uno se las creía, ¿no? ¿Cuántas veces quizá no nos dijeron, bueno, a mí sí, no puedes, Ujú. tú no puedes? Yo he contado la historia, ¿verdad? Y le he contado predicando y le he contado en algunos devocionales
cuando yo tomo la decisión de servir al Señor de tiempo completo, hubo alguien que me dijo, Víctor, tú dedícate a otra cosa. O sea, tú no sirves para eso, tú no vas a durar mucho en el ministerio. Hubo personas que sí lanzaron esas palabras que quizá, que gracias a Dios, la verdad, gracias a Dios yo pude tomar, ¿verdad? Esas decisiones correctas, pero me pongo a pensar, ¿qué si yo hubiera escuchado ese tipo de ideas y las hubieran sembrado en mi mente? Gente que quizá te dijo, no sé si a ti te dijeron alguna vez, no puedes, ¿verdad? Sí, una Acércate vez, un poquito más al... una ocasión sí recuerdo una persona que me dijo, no tienes nada que estar haciendo aquí. ¿En dónde? ¿Aquí dónde? Ahí en la escuela bíblica. ¿A poco? Sí, un chavo que anda ahí pastoreando. Sí, pero pues igual, o sea, uno sabe que uno tenía el principio marcado, ¿verdad? Sabíamos que Dios nos había llamado y pues bueno, no determiné en mi corazón no darle lugar a ese pensamiento. Claro, porque muchas veces sí te llega a apresar, ¿no? Digo, ¿cuántas personas no viven así frustradas porque desde pequeños se les sembró una semilla? Porque eso es lo que en realidad es un pensamiento. De hecho, por es ejemplo, una semilla. Cuando, hablando de esa semilla, cuando alguien te dice que no puedes, simplemente te está enseñando a que tú tomes conclusiones de una manera precipitada. Uh-huh. Esa es la semilla. Sí. Ese es el efecto de la semilla del no puedo. Uh-huh. Cuando alguien te llega a decir en la escuela, inclusive, o la chica, no sé, X o Y, te dice, no puedes, no vas a poder, nunca vas a poder. No es para ti esto. No es para ti, simplemente están llenando tu cabeza de que tú más adelante saques conclusiones sobre algo, o inclusive tratar del el futuro, de ver el futuro, cuando nunca vas a saber. Y yo creo que desde niños, ¿verdad? La mayoría, Sí, digo, sí. hemos recibido ese tipo de ataques o de semillas que han querido sembrar o quizás hasta desde familia, desde casa, ¿verdad? Y es Sí. que está más de lo que a veces nos hacemos la idea, son pequeñas dosis, ¿verdad? Que lo miras en un comercial, lo miras en una película, lo escuchas en una canción, desde niño, ¿verdad? Porque Sí. yo he visto, aún hasta ahorita, yo he visto películas que traen ese tipo de cositas, ¿verdad? Ujú. Que a veces a la gente les hace ir creciendo con ese tipo de pensamiento al grado que lo llegan a ver normal. Por ejemplo, bueno, los domingos, ¿verdad? Siempre pasan ciertas películas en la mañana. Ujú. Y yo estaba viendo que todas las películas bueno, algunas de las que antes de salir del culto que las tengo ahí, por ejemplo, que el mexicano es para ser pobre, ¿verdad? Y que nunca le va a pasar algo bueno. Las cosas buenas solamente le pasan a otro tipo de personas. Sí. Y sabes, ese es un tipo de pensamiento, es un problema, una distorsión cognitiva. Es un etiquetado. ¿Verdad que sí? Es un pensamiento que se etiqueta, que se plasma, que se marca y dices, es que no creo que a mí me pueda pasar. Y cuando te llega a pasar, no te la crees y dices, Sí. no, esto no es para mí, no creo que yo esté diseñado, preparado para eso. Y más cuando, Sí, cuando sí, vienes sí. a Cristo. Eso es lo que iba a tocar. ¿Verdad? Ajá, Más sí. cuando vienes a Cristo y empezamos a hablar la palabra y decimos, ¿a poco en realidad Dios quiere eso? Yo podría hacerlo. Y luego más, todo lo puedes en Cristo que te y tú. Pero es que desde niño me dijeron que yo no Que podía. no. Sí, de hecho a mí me ha tocado, por ejemplo, platicar de pronto con personas, ¿no? Y que todavía batallan con esos tipos de pensamientos de que, no, Dios no me puede, no sé, no me puede bendecir una casa. Sí, sí, sí. Exacto. No, eso no es para mí. Dios no puede, a mí no, ¿cuándo me va a usar, no? Sí, yo he escuchado Predicar, no. unos que dicen, no, es que Dios, la hermana sí, Dios A le él contesta. sí. Él sí porque tiene el perfil, yo no. Yo tengo, Ujú. no soy el indicado, pero es porque quizá desde pequeños, desde casa nos sembraron ese pensamiento, Sí. ¿no? Yo creo que vivimos en una cultura así y tenemos, bueno, ahora en el reino, ¿verdad? Ahora en el reino de Dios empezar a cambiar y empezar a pensar como la Biblia. Sí, los valores que mencionan en la Biblia, inclusive yo creo que eso es también puede ser una llamada de atención para, por ejemplo, bueno, ya ustedes como padres y yo que un día lo voy a hacer, al poner atención Sí. y enseñar la palabra A los hijos. desde niños, porque que quieras o no, imagínate, toda la generación con tantas inseguridades y de por sí uno con inseguridades, entonces inseguridad más inseguridad, no. Yo todos los días que antes de que se duerma Grace, ¿verdad? Que es la primera hija la mayor, ¿verdad? Cuando se duerme y que ya está acostando siempre le decimos, a ver Grace, vas a decir tu versículo. Y le empezamos, ¿verdad? Porque pues obviamente tiene 2 años, no puede hablar Sí, aún. sí. Y le decimos, bueno, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir
confiado. Y ella nomás termina diciendo, amén. Y yo sé que es una pura frase la que ella puede decir, pero yo sé que ese pensamiento lo va a traer cuando ella sea mayor. Ujú. O sea, de ese tipo de pensamiento, yo sé que cuando ella sea grande va a traer ese efecto, ¿verdad? Que Sí. no se va a ir a dormir sin antes orar, Así es. ¿verdad? Y es algo, es un detallito, pero que sé que a la larga se le va a hacer va a ser una buena idea, va a ser Sí, un patrón que ella va a tener. Y es ahí donde yo creo que tú vas a empezar a poner bases sobre el filtro que todos tenemos en nuestra mente, ¿no? Ujú. Y yo creo que de ahí, quieras o no, pues sí te va a ayudar mucho en un futuro para poder, de pronto ya poder filtrar mejor Ujú. pensamiento negativo, pensamiento que edifica, ¿sí? Y más que nada, para así poder cumplir el propósito para el cual Dios nos llama, ¿no? Ujú. Claro que cada uno tiene un propósito definido de parte de Dios, pero sí necesitamos tener claro, ¿verdad?, en nuestra forma de pensar. Y sí, tú lo acabas de decir, Víctor, el sembrar los pensamientos correctos, no solamente en nuestros hijos, sino en la generación que viene, ¿verdad? Sí. Los jóvenes, digo, los predicadores, que, ¿verdad? El enseñar, claro, a la iglesia, a pensar de acuerdo. Mira, se me viene un versículo clave, Jeremías, porque mis pensamientos Ujú. no son tus pensamientos. O sea, el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿no dice así? Sí. Sí, sí, Para sí. darles el fin que esperan. Sí. O sea, Dios mismo tiene pensamientos y son pensamientos de bien Sí. y los reafirma a través de su palabra. Claro, claro, no quiero decir que todo va a ser esa utopía de, ay, todo es color. No, Ajá. hay pruebas, hay procesos, sabemos, sí, hay sí. retos, hay lucha, pero el pensamiento correcto es, aún así, Dios tiene pensamientos de bien. Sí, sí, porque a veces nuestra realidad no apunta a esos pensamientos que dice la Biblia que sean de bien, ¿verdad? En ocasiones a veces atravesamos enfermedad y decimos, bueno, pero ¿qué quedará Dios con esto, verdad? Sí. O ¿por qué me estará yendo así? Y en el momento, ¿verdad? En ese momento que estamos atravesando decimos, híjole, ¿será de Dios o será de Es alguien? a lo que vamos sacando conclusiones precipitadas. Sí, y esa sí. es parte del pensamiento, de la distorsión cognitiva. Sacar el de qué estará pasando y de pronto te enfermas y el primer pensamiento lo que tienes es el negativo. Sí. En lugar de que uno como creyente pensar en que, pues bueno, Dios tiene el Ajá. control. Ahora, aquí también el ver, porque el apóstol Pablo lo dice, no ignores las maquinaciones del diablo. El saber que bueno, el apóstol Pablo lo menciona, que lanza dardos, ¿verdad? Esos dardos, bueno, los hemos aplicado, que son como esas ideas, esas semillas, esas semillas que quieres sembrar en la mente y en el corazón, ¿verdad? Ujú. Y con esa referencia, bueno, el poner en orden con más razón nuestros pensamientos, no darle lugar al enemigo, el pensar lo que es digno, lo que es puro, lo que es agradable delante de Dios, porque ya hablamos de ese pensamiento, ¿verdad? El pensamiento del yo no puedo, el pensamiento de etiquetado, ¿no? Que hablamos, Sí. pero ¿qué tal, por ejemplo, pensamientos de culpa? Aquel que dices que fue por mi culpa. Sí. Inclusive aun cuando no tuvo nada que ver en el asunto y uno se siente culpable y camina con ese pensamiento de culpabilidad, ¿no? Constantemente está descalificando lo positivo. Ujú. Se le puede decir así. Alguien que camina con culpa es eso. Está constantemente, por ejemplo, descalificando la gracia de Dios. Exacto. Está descalificando las bondades de Dios. Está descalificando el favor de Dios. Descalifica todo. Sí. Todo, absolutamente. Y va caminando en derrota. Va caminando constantemente con pensamientos que, la verdad, pues, bueno, yo siempre le digo a los jóvenes, algo que me gusta mucho decir es de que Dios le gusta, a Él no derriba, sino que Él construye. Ah, claro. ¿Sí? Ujú. Y yo siempre les he dicho, por eso uno tiene que estar atentos a qué tipo de pensamientos es el que tú aceptas en tu mente, porque si es para derribarte, bueno, obviamente sabemos que ese pensamiento no es de Dios, ¿verdad? Sí, Claro. sí. Pero si es un pensamiento que te va a edificar, pues, por ejemplo, hablas de Jeremías, me gusta mucho ese libro porque habla mucho de edificar, Sí. construir, levantar. Y Entonces, Dios dice, tengo estos pensamientos, aplicándolo así, para que puedas construir, para que puedas ser edificado, ¿no? De hecho, Sí. la palabra edificar en el griego significa eso, construir un edificio. Sí. Y eso es lo que Dios hace, Él nos construye, nos edifica, pero claro, teniendo los pensamientos correctos, ¿verdad? Quitar esos pensamientos de etiqueta de los que a alguien le puede pasar algo bueno, a mí no. Sí. ¿Verdad? Yo no creo que me pase algo bueno para mí. Inclusive,
tomando un poquito eso, ¿no? La gente que piensa así es, por ejemplo, llega a salir de viaje y dice, ¿y si me pasa algo? ¿Verdad? Y a lo mejor podrá decir, pues es algo tan trivial, pero son pensamientos que quieras o no, se van generando y van haciendo esa bola de nieve, ¿no? Esa esfera interna y dices, ¿cómo puedo vencer yo? O sea, ¿no me puede pasar algo bueno? No, claro que sí, ¿no? Sí, sí, y específicamente en eso que mencionaba, Pastor, yo he visto personas que en sus vidas como que hay esa predisposición. Uh-huh. Sí. O sea, como que hay una predisposición para decir, bueno, sé que no me va a ir bien y cuando me llega el momento malo, a veces gente que dice, pues, así es mi vida. Así Exacto. vivo. O sea, ese es otro tipo de pensamiento, Sí, ¿eh? de hecho El sobre generalización cuando dicen, yo siempre sufro, a mí siempre me tocó sufrir, ¿no? Sí. A mí solamente hay algo me pasa que- lo malo. Hay un proverbio aquí, Proverbios 25-28, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y me gusta mucho eso porque sí, alguien que acepta ese tipo de pensamientos, alguien que dice no puedo, alguien que... Ese pensamiento lo único que va a hacer es derribar, imagínate, como ciudad derribada y sin muro es el hombre aquel cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, imagínate, no tienes buenos cimientos sobre tu mente y ¿qué va a pasar? Que tú le vas a rienda suelta a todos los pensamientos y los vas a agarrar y los vas a pescar, porque recordemos que nuestra mente es como una red. Sí. Entonces los vas a estar atrapando todos. No sé si te acuerdas cuando limpiabas o cuando me ponías a limpiar también la pecera. Ah, sí. Cómo sacabas todo. Los peces y todo, ajá. Cómo salía todo el filtro. Entonces, cuando uno tiene una ciudad bien construida, cuando uno tiene su mente bien edificada por la palabra, cuando uno constantemente está contrarrestando un mal pensamiento con una fracción de la palabra, Sí. obviamente es como ese filtro, es lo que hace Dios, tratar, el Espíritu Santo hace esto, Sí. limpiando tu pecera. Y por qué decirlo importante así. la obra del Espíritu Santo, Ujú. ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Pero que el Espíritu Santo es el que, me gustó esa parte, que filtra, que limpia y nos dice, este pensamiento no. Aquí yo creo que el problema sería cuando llegamos a estar cautivos, ¿no? Un pensamiento que te cauteriza y los que hemos tocado, ¿no? El de culpa, el de sobregeneralizar todo, ¿verdad? A mí me pasa esto, yo no, como aquel que dijo, yo no nací para amar, ¿verdad? Y, aquel que dijo, "Ay, imagínate tener ese pensamiento". Ujú. Y lo cantábamos, ¿verdad? La gente, y dice, no, pues es que no, ¿cómo no? Si Dios nos diseñó para amar, ¿no? Y para ser amados, y ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. pero hay gente que dice, yo siempre voy a ser así. Yo lo he No se da escuchado. cuenta, sí. O sea, que uno lo escuche en automático. Yo cuando escucho ese tipo de frases, yo digo, chis. Pero yo veo gente que lo dice bien normal, Sí. ¿verdad? Y hasta lo generaliza. Dice, es que nosotros los Hernández siempre somos así. Oh, sí. De la mechita así bien corta. Y uno dice, no hay una necesidad de por qué deba de ser así. ¿Cierto? Pero en ocasiones encontramos que hay muchas personas que inconscientemente ya manejan ese tipo de pensamiento. Sí. Inconscientemente su estilo de vida, su conducta, ¿verdad? O sea, obviamente el pensamiento lo lleva a una conducta, ¿verdad? Más adelante y es donde ellos dicen, pues yo no cambio. O sea, por más que Es traten. imposible que yo cambie, siempre he sido así, ¿no? Nosotros los tal somos así, wow. Y cristianos que aún así no les amanece todavía. No se han dado cuenta que ya son nuevas criaturas, Sí. nuevos pensamientos y aún así como quiera siguen arraigados, ¿no? Y claro Costumbres. que eso va a ir afectando a que no avance en su vida espiritual, ¿verdad? Sí. Y luego, claro, viene la queja y decimos, bueno, ¿por qué no avanzo? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes y decir, bueno, vamos a ir haciendo como que un chequeo, ¿no? Es como cuando checas un automóvil, ¿verdad? A lo mejor no sabes cuál es el daño o la parte que está, pero empiezas como que a hacer, a ver, ¿qué es? A ver, muévele allá, ¿no? Sí. Pícale allá y, ¿cómo decía la otra vez tú? Que un amigo que decía, tengo un amigo, es mecánico, y él escuchaba un carro y él inmediatamente sabía. Pero y luego de repente llegaban otros amigos que no sabían de plano nada. Y mi amigo, el mecánico, les decía, a ver, ábrele el cofre, abre el cofre. Y luego mis otros amigos, los que no sabían nada, se quedaban viendo así al motor, ¿verdad? Toda la parte de adelante. Como todos lo hacemos. Sí, como que pensando a ver por dónde empiezo. Y mi amigo les decía, ¿sabes qué? La falla es ser la
ha de ser la espirocueta. ¿Qué es eso? Pues no hay ni una parte, no hay ni una parte del carro que se llama así. Perdón. Y luego decía, no, ¿sabes qué? No, la espirocueta no creo, porque se ve bien. Decía, ha de ser la Filomena. O la chapaldrana. La chapaldrana, entonces de ese La chapaldrana. Bueno, a veces lo así, me acordé de eso, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿qué será? ¿Qué será? Pero empiezas a ver, ¿no? A ver que la chapaldrama ahí en tu pensamiento, ¿no? Abogando un pensamiento. Pero el asunto es que hay que llegar hay que llegar al punto, ¿no? Porque, claro es que nuestras acciones, que lo que ya se produjo acá en lo exterior, tuvo un punto de origen, Sí. tuvo un punto de partida y sin duda fue en un pensamiento, ¿verdad? O sea, nada es porque sí, Sí. no, se originó con un pensamiento, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que entender cómo podemos identificar. ¿Cómo podemos identificar este tipo de pensamientos, no? Porque mencionas, todo se originó por un pensamiento, pero ¿cómo los identificamos? Sí. ¿Cómo aprendemos a identificar? ¿Sí me entienden? Yo pienso que lo primero que debemos, para empezar a identificar, ejercicios, ¿no? No son gimnasias mentales, simplemente es que un día te sientes a reflexionar. Sí. Ponte a pensar, ¿dónde? La reflexión es buena. De hecho, la Biblia, bueno, no le llama como tal reflexión, pero sí le llama meditar. Sí. ¿Verdad? El Salmo capítulo 1, Josué capítulo 1 dice, meditarás en este libro de la ley. En el Salmo capítulo 1 dice, pues que en la ley encuentras tu delicia y meditarás de día y de noche. Reflexionarás. Digo, y es un buen ejercicio el reflexionar, ¿verdad? reflexionar. Bueno, ¿qué estoy pensando y que me lleva a tener este tipo de acciones, ¿no? Sí. Ya hablamos pensamientos de culpa, ya hablamos pensamientos de sobregeneralización. Por ejemplo, pensamientos se le llaman de razonamiento emocional, cuando por lo que siento, por lo que, ¿verdad? Las circunstancias, siento y pienso. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Podemos estar así y si veo que Iván como que me vio raro, y si yo me dejo llevar por esa emoción, voy a decir, Sí. algo trae contra mí, Iván. No, y Se sabes, me hace que algo trae contra mí. Y así, bueno, no sé, ¿verdad? Pero a mí sí me ha pasado. es- A mí es- me es cayó un- el saco. Es un 90% de que todos, está comprobado. 90% que todos reaccionamos de esa manera. De que Todos. miras algo y dices, Sí. no te habló por X razón, y dices, algo trae. Dijo el Shrek, no, me juzgan sin siquiera conocerme. Porque es lo que haces. Te basas mucho bueno, uno dice, es que como te ves es como, no, pero no, en sí es lo que tú sientes. Pero imagínate cuántas relaciones no se han quebrado por Sí. ese tipo de pensamientos. No te habla, no te... Por ejemplo, ahora es clásico, esto es un clásico moderno, ¿verdad? Mandas un mensaje, mandas un Telegram, mandas un WhatsApp y lo dejan visto. Y luego. Y lo dejas en visto, ¿verdad? No sé si a los que nos están mirando, no sé a quién le ha pasado. Yo, No. en lo personal, es una lucha. Sí. Yo procuro, bueno, yo en lo personal, yo trato de responderlos inmediatamente, pero cuando no me responden y lo dejan en visto, empieza y a lo mejor... Bueno, empezamos a hacer memoria y dije, "Ay, ¿qué le haría? ¿Qué le dices? O sea que sí te ha pasado. Sí. ¿Qué le hice, no? O sea, y luego más si tarda, como algunos que conozco. Días, días, ¿verdad? A Víctor le mando un mensaje y me lo responde como... Pero no, gente, no me llega. Tengo un Le problema mando con- un mensaje y me responde como después de 4 o 5 horas, ¿no? Pero uno dice, ¿y luego ahora? Y ese es un problema, en serio. O sea, porque ha hecho que muchas relaciones se distancien, Sí. ¿verdad? Por un pensamiento. Pues claro, pensar que también quizá está ocupado, o que Ajá. quizá tuvo alguna situación. Fíjate que hace poco yo tuve que vencer esa parte. Yo lo reconozco. Tuve que vencer ese tipo de pensamiento porque ahí, bueno, uno como pastor, bueno, trata de mandarle mensajes Sí. a las personas. Y le había mandado yo ciertos mensajes, ¿verdad? A una persona. Y no respondía. Y no respondía. Y venía ese problema en mi mente de que, bueno, ¿qué traerá algo contra mí? Sí. Te estaré evitando. y yo ¿qué miraba onda? que publicaba en sus redes sociales, la verdad, Sí. o sea, sí publicaba y yo, caray, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes? Aquí viene esto lo que dijo Víctor, Steven, reflexionar. Ujú. Inmediatamente, ¿sabes qué? Dije, no,
yo no puedo darle lugar a ese tipo de pensamientos. Tengo que detenerlo. ¿Qué hice? Bueno, pues cambié mi dije, no, quizá él está, no, tiene bueno, ¿por qué mejor no cambio ese pensamiento? Y digo, a lo mejor está pasando alguna situación. Sí. A lo mejor está, sí me explico, y poder no dejarme llevar por lo que siento, ¿verdad? Sino decir, bueno, ser un poquito más, bueno, consciente, decir, ¿y qué tal si está pasando un problema? Porque no sé si te ha pasado, ay, te ha pasado que pasa este tipo de pensamientos y dices, bueno, ¿por qué mejor no le pregunté cómo estás? O sea, ¿por qué voy ahí? ¿Por qué no me respondes el mensaje? ¿No? Acá no. ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. sí. No sé si a mí nada más me ha pasado. No. Y no nos miran, los que están mirándonos, cámaras y sonido están, sí, cierto. Hace 2-3 días le mandé mensaje, pastora. Sí, cierto. Hasta Abdiel ya está reflexionando y todo. Pero es cierto. Sí. Y ese pensamiento, que quizá podría ser tan pequeño, puede crear una guerra interna. Y decir, se me hace que, o sea, ya no me quiere hablar. Sí, no, y hasta llegamos al grado, porque nos ha pasado que hacemos nuestro, ¿cómo se dice? Hacemos nuestro combate, nuestra lucha, decimos, bueno, no me contestó, pero le voy a decir esto. Y si me responde esto, le voy a contrarrestar con esto. Y me lo voy a agarrar, va a ver. Pero bueno, también ahí te va. Ese es el lado de los que no les contestan. Pero por ejemplo, yo también he estado en el lado en el que me mandan un mensaje y a veces yo digo, híjole, es que le tengo que contestar porque si no va a pensar que estoy enojado o algo así. ¿Y qué pasa? Que a veces no le contesto, o inclusive me ha tocado que los dejo en visto. Y no me acuerdo, simplemente, ahorita le contesto, pum, me pongo a hacer que se oye y se me olvida. Pero quieras o no, como que... Pero ahí ya ese pensamiento ya... Viene tu pensamiento de que, híjole, ya logró como que sembrarse y quieras o no, vivimos en un tiempo donde somos muy sensibles. La verdad, o sea, donde pues obviamente queremos la respuesta de una persona en el buen sentido, ¿verdad? Sí. O sea, queremos la respuesta, un consejo, buscamos la ayuda, ¿no? Y cuando suceden este tipo de situaciones, pues empezamos a pensar mal, ¿no? Sí. Y así como ese tipo de pensamientos, hay más pensamientos, ¿no? Déjame, aquí estoy mirando algunos pensamientos de las distorsiones, ¿verdad? Que podrían afectar. Pues ya hablamos del el pensamiento que dice solamente me pasan cosas malas, ¿verdad? Sí. Y bueno, no, también hay cosas buenas, ¿verdad? También hay cosas buenas y poder acentuar eso, ¿no? De que sí, en realidad, Dios nos ha bendecido y traer a memoria. Yo he estado hace 15 días y de hecho lo dejé solamente plasmado en una hoja, no lo he predicado ni lo he hecho en el devocional, pero hace 15 días yo estuve toda una semana leyendo el Salmo donde dice, cuando nos sentábamos cerca de los ríos de Babilonia. Y eso porque me acordé de la canción, ¿verdad? La canción de los ríos de Babilonia y me puse a leer la Biblia porque es bíblica. Y la empecé a estudiar y como ellos decían, nos sentábamos y ahí llorábamos. Se están acordando, sí, ¿verdad? ahí llorábamos y ahí colgamos nuestras arpas y luego todavía nos decían, cántenos una canción de las que cantaban en Sion, o sea, bien nostálgico, ¿no? exacto, sí, y yo lo estaba leyendo y decía, ¿cuántas veces me he sentido así yo? ¿Cuántas veces ha venido ese pensamiento a mi vida, así como les pasó en este salmo? Como que uno mismo se pone el dedo en la herida, ¿verdad? No, y mira, vamos a generalizar un poquito y decir, ¿qué viene? El meme le decía, no nos dábamos cuenta que ya éramos felices. Que éramos felices. Sí. Entonces, este salmo, creo que es el Salmo 27. Si alguien igual me puede ayudar. Creo que es uno de los más avanzados. Creo que es como el 50 y algo. No. 27 no es el de mi luz y mi salvación. No, 127. 127. Sí. Ajá. Y sabes, allá los de cabina, búscalo por favor. Los ríos de Babilonia. Creo que sí aparece por ti. Y sabes, me llamaba la atención cómo ellos solamente acentuaban esa parte mala, esa parte negativa, ¿no? Estamos llorando, nos va mal y todos se burlan de mí. Como que eran muy fatalistas. Sí, muy fatalistas, ¿no? Porque dice en ese salmo, nos pedían que cantáramos las canciones que nos alegraban cuando estaban en Sion, pero ¿por qué no también mirar que Dios nos ha dado triunfos, que Dios nos ha dado victorias, que sí, Dios es fiel, ¿no? Yo creo que esa parte tiene mucho que ver. Dijiste, como cuando estábamos en Sion, muchos creen que, bueno, los que tienen pensamientos fatalistas,
creen que es un lugar. Por ejemplo, antes, ¿no? Un ejemplo, cuando estaba, no sé, el 2019, antes de la pandemia, cuando no se, o sea, se les olvida que también el 20 y el 21 también son de bendición, Sí, quieras sí, o no. Un fatalista no va a pensar eso. Claro. Antes, piensan como si fuera un lugar en el que se sienten protegidos. Exacto, Sí. y no alcanzan a ver que solamente es un momento, Ujú. no es un lugar, es un momento que va a pasar. Sí. ¿Verdad? Ya casi como aquí en Nuevo León, ¿verdad? En Monterrey, estamos a punto de pasar al siguiente semáforo, ya casi a lo normal, pero en el transcurso del año, de todo el 2020, decíamos, ¿cuándo se irá a acabar? Sí. ¿Verdad? Y como que yo creo que en muchas personas se estancaron ese pensamiento donde, Sí. pues aquí vamos a durar un rato, Ujú. ¿verdad? Yo en lo general yo pensaba que quizás iba a durar más de lo que... Se estancan en ese pensamiento de, pues sí, se vuelve nostalgia. Ya estancado en un pensamiento así es porque ya te vuelves. Y aquí, bueno, para ir aterrizando ya este podcast, pues qué importante es en todo este tipo de pensamientos. 137. 137. 137, gracias. 137, ahí es donde habla. Y imagínate el pensamiento que tenían, ¿verdad? Los israelitas. Y bueno, ahora en Cristo, que Sí. es lo que a nosotros, ¿verdad? Nos debe de importar. Ahora estamos en Cristo. El Señor viene a cambiarnos, el Señor viene a transformar y lo quiere hacer también en nuestra forma de Sí. pensar, ¿verdad? Claro que va a haber pruebas, claro que va a haber momentos donde vamos a llorar, Ujú. pero, ¿sabes? También va a haber momentos donde vamos a reír, Sí. va a haber momentos donde quizá no vamos a lograr nuestras metas, pero va a haber momentos donde pues tenemos que saber que sí los vamos a lograr, ¿verdad? Y todo va a depender también de cómo te sobrepones, dependiendo mucho de tu pensamiento, Sí. ¿verdad? Porque esa parte, cómo sobreponerme, va a depender mucho de tu forma de pensar, Sí. ¿no? La palabra, ¿no? Que se usa resiliencia. Es Ajá. la capacidad, ¿verdad? De sobreponernos a los momentos difíciles, Ujú. ¿verdad? Y cuando nos pasa eso, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de saber que simplemente sabemos que Dios nos va a ayudar en ese Sí, momento. así es. ¿Verdad? Sabemos que Él nos va a librar, ¿verdad? Y no caer en ese, ¿cómo se le llama? En ese sentir, en ese Sí. sentimiento donde decimos, no, ya de aquí no la libro. Ujú. No, pero sabemos que Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo, lo que mencionamos hace rato, y sabemos que, pues, que el Señor nos va a ayudar, ¿verdad? Y así como nos ha librado de muchas otras circunstancias, también nos puede librar en esta. Claro, nos va a librar. Aquí yo creo que bueno, parte también, otro punto ahí importante es, a través de todo esto, es que a través de Jesús es posible Sí. cambiar nuestra manera de pensar. Así es. Sí. Y yo creo que debemos, para cambiar esas distorsiones cognitivas o para contrarrestarlas, Ujú. es dejar primeramente que el Espíritu Santo, a través de su palabra, cambie nuestra Y manera de que pensar. obre, ¿verdad? Permitir. Y Sí. también otra parte, no darle lugar al enemigo. Ujú. No aprender a cerrar puertas, ¿verdad? Lo que le llamamos hoy en día. Sí. Cerrar puertas, ¿no? Pues el aprender a que si yo le doy lugar al diablo, ¿verdad? El diablo va a hacer estragos, Sí. ¿verdad? En mi mente, en mis pensamientos y obviamente eso va a hacer que se vuelva más pesado, ¿no? Mi caminar, el avanzar, ¿no? Es como cuando me imagino, ¿no? Cargando el pípila, hermano, algo Sí. pesado, ¿verdad? Pero Dios, yo creo que le pasó al pueblo de Israel, le costó trabajo zafarse de Egipto en su mente, Sí. ¿verdad? Ya no estaban en Egipto, ya estaban a punto de llegar a su Canaán, pero siempre les traicionaba su mente. Se acordaban de los ajos y las cebollas. Siempre Sí. les traicionaba, Del platillo. ¿verdad? ¿De quién dijo esa frase? Tú, ¿verdad? Comenzaste con esa frase que cuando te traiciona el pensamiento y lo vemos todo en el libro de Éxodo, del libro de Números, el libro de Deuteronomio, cómo les traicionaba siempre el pensamiento. ¿Y qué hacía? En vez de dar un paso hacia adelante, retrocedían pasos hacia atrás. Sí. Tanto así que lo que les iba a costar 3 meses les costó 40 años. Sí. ¿Verdad? Entonces, qué importante es el que si ya Dios nos sacó del mundo, ¿no? Y como lo hablamos, ya nos sacó de Egipto, Sí. pues ya hay que dejarlo allá. No hay que adoptar una mentalidad correcta con la palabra de Dios, ¿no? Quitar ese temor, como Sí. quiera. Sí, yo creo que es un temor que a veces Ajá. en muchos de nosotros se levanta. Ujú. El salir ahora sí no de tu zona de confort o de ese estancamiento en el que estás, el poder salir a adoptar
ese nuevo pensamiento que, bueno, del reino, imagínate, hablamos del reino. Claro, y también, ¿sabes? Algo bien importante, claro, la ayuda del Espíritu Santo, su palabra, pero también el buscar ayuda, ¿verdad? Sí. Cuando uno anda confundido, cuando uno se siente desesperado en su mente, y más cuando viene la ansiedad, y Así todo eso es lo que hoy en día, ¿verdad? El estrés, que los pensamientos se sienten un poquito más agudos, el poder encontrar ese refugio en la oración, en la meditación de la Así es. palabra, en la adoración, ¿verdad? Sí. En la adoración, y ¿por qué no? En la consejería, Así es. ¿verdad? Sí, que siempre busquen apoyo siempre de un pastor, de un líder, alguien que esté Alguien que esté, altamente sí. calificado, porque quieras o no, si se ocupa alguien que esté calificado en la palabra. Como el versículo, ¿no? Que leía, creo que fue usted, ¿verdad, pastor? Que dice, con el consejo se ordenan. Con el Sí. consejo se ordenan los ¿Verdad? pensamientos. Ah, Sí. en ocasiones se sigue de esa manera desordenada porque simplemente no se ha querido acercarse a alguien, ¿verdad? Y exponer, abrir su corazón, exponer su caso, ¿verdad? Pero si ya lo hubieran hecho desde mucho atrás, Sí. ¿verdad? Ya muchas personas ya estarían viviendo de manera diferente. Sí, no Así esperarse a tomar, a que esos malos pensamientos los orillen a tomar malas decisiones. Exacto. ¿Sabes? También parte de eso, ya hablabas de ordenar y también es tratar de mantener buenos hábitos Ujú. en tus pensamientos. Sí. Ya que te acercas a alguien que te pueda ¿Sabes cómo le orientar. llaman higiene mental? Sí. ¿Verdad? Sí. Mantener una higiene, bueno, así lo he escuchado, una higiene. Y a lo mejor son términos que, ¿verdad? Higiene mental. Pero No, sí. es una verdad, o sea, es como mantener el cuarto limpio, ¿no? O sea, Sí. mantener tu área de trabajo. Y vamos que dicen que una mente desocupada, una mente, perdón, Ociosa. ociosa, ¿verdad? Es el taller perfecto para que Sí. el diablo trabaje, Sí, sí. ¿no? Y es cierto, entonces, ¿cuánto más mantener en orden este lugar, ¿verdad? Para que el Señor trabaje, que el Señor deposite una palabra que nos Así lleve a la es. productividad, ¿no? Sí. Y no ser como el pueblo de Israel, el que el pensamiento nos traicione y siempre estar pensando, Ajá. es que allá, ahora en Cristo, ¿no? Sí. Nuestro Señor Jesús nos ha rescatado y fue a precio de sangre, dice la Así Biblia. es. Y ya nos puso en un lugar sentados, ¿verdad? En Cristo Jesús, dice la Biblia. Y bueno, ahora comenzar a despojarnos del viejo hombre, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Despojados del viejo hombre. Y yo creo que ahí incluyen los Ajá, pensamientos. sí, dice, Sí. está viciado. Conforme a los deseos y renovados, dice, en el nuevo, ¿verdad? Que es obviamente nuestra figura, el Sí, prototipo que es Cristo Jesús, ¿verdad? A Él tenemos que llegar, a esa imagen, ¿verdad? Como lo menciona es que Efesios está tremendo, ¿eh? Sí. Sí, sí. La carta a los Efesios, por ejemplo, cuando dice hasta que todos lleguemos A la estatura. a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Y no solamente es en el ámbito espiritual, claro, en el ámbito espiritual que Sí. esa es la figura, pero también nuestra mente, ¿no? El llegar a pensar de acuerdo a la palabra. Hay un versículo que creo que, no me recuerdo si es Filipenses o Efesios. Dice, el apóstol Pablo está orando y dice que comprendan la anchura, Sí. la longitud, la profundidad del amor. Y está hablando cosas de la forma en la que la gente piensa sobre Dios. Ujú. Yo creo que de manera general hay muchos creyentes, ¿verdad?, que ignoran tantos versículos que la Biblia habla sobre el pensamiento. Simplemente yo ahorita hace unos momentos buscaba aquí versículos sobre la mente y apareció una lista de 80 versículos. 80 80 versículos. versículos que hablan de cómo manejar la mente. Nos sabemos como 3 Ajá. y de los 3, 2 mochos Y no aplicamos ninguno. Y sin cita bíblica, ¿no? Recuerda que la Biblia dice que tenemos la mente, La de, mente de Cristo. ¿Dónde viene en el Nuevo Testamento? Es cierto. Pues bueno, yo creo que esto podemos seguir hablando y hablando y hablando y seguir edificándonos, porque esa es la Sí. intención. Y bueno, a todos los que están conectados, espero y este podcast haya sido de bendición para ti, que puedas tomar, ¿verdad? Aún así, como dicen, toma lo bueno y desecha lo malo, Sí. ¿verdad? Pero tomar lo que nos puede ayudar para salir adelante, para ser edificados, para pues cumplir el propósito de Dios y no dar lugar. Yo quiero invitarte que si tú Así es. estás teniendo conflictos con esos pensamientos quizá de tristeza, de angustia, de depresión, de soledad, busca ayuda, acércate a alguien. Nosotros estamos abiertos a ayudarte, a extenderte la mano, orar por ti. No atravieses ese tipo de batallas solo. Así es. Es bien importante eso. Si tú te has sentido desesperado y tus pensamientos desordenados, lo mejor es buscar ayuda. Y nosotros estamos para eso, para orar por ti, para darte
no nuestro propio consejo, sino el consejo de la palabra de Dios, porque sí, muchos lamentablemente han perdido esa batalla Sí. al no pedir ayuda. Así que bueno, yo quiero terminar, para ir terminando, ¿sí? Yo termino con este versículo. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así es. Puede haber muchos consejos, muchos pensamientos en el corazón, que también se refiere a la mente. Hay muchos consejos, pero si tomamos nosotros el consejo de Dios, ¿verdad? Así es. Van a venir los pensamientos correctos, vamos a apuntar el target, va a ser el correcto, y eso es bien importante, Así es. ¿verdad? Y Mantener seguir, una mente sana. y seguir avanzando, Sí. ¿verdad? Limpiando nuestra mente y Sí. poniendo la mente de Cristo. Llenarnos de su palabra, ¿verdad? Que es lo que va a traer esa Así es. limpieza, ¿verdad? A nuestra mente. Dice Colosenses 3:16, dice: y la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Yo creo que ahí está la medicina, Sí. ahí está la clave para quebrantar esos pensamientos que no nos dejan avanzar, Así es. ¿verdad? El llenarnos de la palabra de Dios. De Dios. Sí. ¿Sí? Dice ese dicho, no tú eres lo que comes. Así es. Ujú. Y no solamente de pan vive el hombre, Exactamente. sino de toda palabra que sale de la boca boca de Dios. Y para ir cerrando, me acordé ahorita que dices tú eres lo que comes. Años atrás, a lo mejor de los que están conectados se acordarán, de los que ya tienen el evangelio algún tiempo, en las iglesias se hacía lluvia de textos, no sé si a ti lluvia de textos, ¿verdad? Y y qué importante era, porque cuando te tocaba a ti, a mí la primera vez que me tocó la lluvia de textos, no sé si allá bien, ¿no lo hacían? Ok, a mí sí me tocó ir a una iglesia donde vamos a hacer lluvia de textos. Yo nunca había escuchado lluvia de textos. Lluvia de textos hasta mero del frente y vamos a empezar por este lado. Y dices, ¡chino! No, y a veces decían era por dedocracia. Por dedocracia. Y escogían a los nuevos. Y luego yo recuerdo la primera vez, el pastor sí dijo, bueno, yo digo el primero, ¿no? Pues ya dijo un versículo. Y pues el pastor, claro que agarró de los más facilitos, ¿no? Y así empezaron todos. Y tú sabes que los primeros son los que se avientan los más fáciles, ¿no? Salmo 23, Salmo 23, Salmo 27, Salmo 18, 91. Salmo 91 y así, ¿no? Y la verdad yo estaba como en la tercera fila, yo quería hacerme a un lado. yo quería así como que si has visto el meme donde el Homero se va desapareciendo, así quería hacerle yo, no. Pero ¿por qué? Porque en realidad pues yo aparte sí tenía poco en el evangelio, que no es pretexto, porque tenemos que enseñar que desde que llegan a Cristo, ¿verdad? El memorizar la palabra, el saber la palabra. Entiendo que a veces no tenemos la misma capacidad de retener tanta información, pero sí podemos, ¿verdad? Versículos claves que nos van a ayudar. Y recuerdo que, pues sí me pasó y claro, recuerdo un versículo que ya habían dicho. Pero eso me ayudó y dije, voy a memorizarme versículos. Sí. Todavía no me iba a la escuela bíblica ahí, ¿verdad? Pero yo sí dije, me empecé a memorizar versículos. Y quieras o no, eso se va almacenando también aquí. Ajá. Claro que hay que bajar en el corazón, ¿verdad? Claro. Tiene que bajar la palabra, pero almacenados aquí es buena la palabra. Sí. Algo bien curioso que ahorita que platicaba esto, ya no me acordaba de eso. Hace muchos años, como unos 12 años. Recuerdo que cuando yo le compartía a alguien, siempre le mencionaba los mismos textos. Siempre me aventaba Bartimeo, la mujer de flujo de sangre, todas las clásicas, la que no falla. Dijo alguien por ahí, con esas rápido pasas al altar. y recuerdo que un día, ya hace muchos años, como más de 10 años, me acuerdo que un día soñé que me encontraba una persona que tenía necesidad de Cristo. No recuerdo exactamente qué problema tenía. Y yo decía, bueno, le voy a leer uno de los versículos, ¿verdad? De los que yo me sé. Y me acuerdo que yo al principio traía una Biblia grande. Y cuando yo sacaba mi Biblia, era una Biblia bien pequeña que me cabía aquí en la palma de la mano. Y abría la portada de la Biblia y traía nada más los 2-3 capítulos que me sabía. Desde ahí me acuerdo que se me quedó bien marcado que en mi corazón el decir, tengo que aprenderme más. Sí, meterle más hojitas a la Biblia. No nada más esos 3 pasajes, ¿verdad? Y hasta Sí. hoy en día casi no comparto eso. Creo que es por lo mismo porque antes siempre lo hablaba. Pero es bueno, ¿verdad? Tener la palabra, la palabra en nuestra mente. Así es. Y bueno, Víctor, palabras finales, comentario final. Pues, comentario y palabras finales. Me preguntas eso, nada, jugando. No, pues nada, simplemente es mantener la salud.
es importante mantener esta salud emocional, nuestra salud mental, sobre todo, porque pues bueno, vemos muchas veces cómo pues explotan, ¿no? Y lamentablemente explotan en redes sociales. Y me da mucha tristeza porque se exponen, ¿no? Y hay veces que hasta muchos ya ponen, ¿no? Hacen un comentario y esperan a que todo el mundo le publique ahí alguna donde no hayan salido. Entonces, no, lo mismo, solamente reforzando lo mismo que ya dijeron. Acércate a alguien que te pueda apoyar, alguien que te pueda a edificar a tiempo, que te pueda ayudar a tiempo, no dejarte rendir así, y principalmente reconocer que necesitamos ayuda, porque bueno, tú empiezas desde ahí, reconociendo que tenemos problemas con nuestra mente y que la verdad batallamos con nuestra mente, porque yo siempre he dicho, hay dos tipos de personas, aquellos que batallan con la mente y aquellos que batallan con el corazón. Los que no batallan con la mente batallan con problemas o el otro. Acá o acá. Entonces es reconocer, estamos a buen tiempo todavía de trabajar. Y ayudarnos, ¿no? Mutuamente como cuerpo en Cristo, y dejar de... Tú tomaste algo que podría ser un tema para la próxima. Cuando nos desahogamos en las redes sociales. Estaría bueno ese tema, ¿eh? Yo me acordé de publicaciones que Lolo responden inbox. Sí. O sea, lo hacen en público y quieren responder en privado. Sí. Ese sería un buen tema, ¿eh? Este sería un buen tema, porque yo creo que todos hemos caído en eso alguna vez. ¿Verdad? El querer desahogarnos, pero hay que desahogarnos con la persona correcta, en el lugar correcto. Y principalmente con Dios. Y bueno, es cierto, Víctor. Pastor Iván. Yo creo que un consejo a tiempo puede ser la solución. Decía antes, la frase en los centros de fe era una llamada a tiempo. Y esa está buena, ¿eh? Una llamada a tiempo. Puede ayudarte mucho. Entonces, así tú, ¿no? Sí, yo creo que un consejo a tiempo, ¿verdad? Uno donde venzamos la vergüenza, ¿verdad? Porque es exponer nuestro corazón. Creo yo que puede marcar la diferencia en una persona, ¿verdad? Y es lo que nos puede librar de actitudes, ¿verdad? Que no nos edifican, ¿verdad? Hablando a referencia a esto, ¿verdad? Los pensamientos, cuando el pensamiento no nos ayuda, se ve reflejado en actitudes. ¿Cómo lo freno? Buscando consejo. Exacto. ¿Verdad? Buscando consejo, llenándome de la palabra y pues obviamente acercándonos al Señor. Muy bien. Bien dicho, le damos like. Le dan like. Gracias, Pastor Iván, por habernos acompañado a este cuarto episodio de la hora del podcast dominical, y bueno, espero y puedas estar en alguna otra ocasión. Claro que sí. Sí, muy bien. Y bueno, a todos los que estuvieron conectados, quiero agradecerles y bueno, invitarte a que puedas tú seguir buscando a Dios. Esa es la intención de estos podcasts también, el poder agregar a tu vida espiritual y bueno, que sepas que en la palabra siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber una palabra que va a ayudarte a vencer acá, para que el corazón se mantenga, todo nuestro interior se mantenga conectado con Dios. Así que gracias por acompañarnos. Te recuerdo que puedas también suscribirte a nuestro canal de YouTube y nos puedas seguir en las diferentes plataformas digitales como en Spotify. Ahorita todavía búscanos como Minutos que Transforman, pero estamos buscando un nombre. Ahorita es la hora del podcast, pero estábamos buscando un nombre para ponerlo. Y bueno, gracias a todos, gracias, Dios les bendiga, gracias Steven, gracias a Pastor Iván, gracias también a los que nos ayudaron allá en cabina. Y bueno, aplaudan por este cuarto podcast. Eso. No aplaudieron porque no comieron pizza. No hubo hoy, pues es que no, ¿cómo se le llama? Los patrocinadores, ¿verdad? No hubo patrocinador. Y bueno, saludos a todos, Dios les bendiga. Soy el Pastor Víctor Segura y esto fue la hora del podcast. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.